Muy bien, vamos a hablar en el día de hoy de lo que es el currículum, ¿sí? La idea es entender, bueno, qué significa el currículum en educación y ver los distintos tipos de currículum de acuerdo a distintos autores a lo largo del tiempo. Simplemente basarnos en eso en el día de hoy. Bueno, la etiología de la palabra, para comenzar, entender que la palabra currículum, ¿sí? O currículo, proviene de curriculum, en latín, que significa carrera o curso, y que es un término que a su vez deriva de otra palabra que en latín es currere, que significa correr. O sea, originalmente currículum se refería al recorrido o a la trayectoria que se debe seguir en el contexto educativo, entonces se adapta para referirse al conjunto de estudios o experiencias que constituyen un curso educativo o un programa de enseñanza. Por lo tanto, el currículo es metafóricamente el camino o la trayectoria que los estudiantes recorren en su proceso de aprendizaje, abarcando desde los contenidos que deben aprender hasta las metodologías y evaluaciones que van a guiar la formación de nuestro estudiante, ¿sí? Bueno, en el contexto educativo decíamos recién algo, ¿sí? El currículum es el plan entonces que organiza los objetivos, los contenidos, las metodologías, las evaluaciones del proceso educativo y se trata de una síntesis de elementos culturales que conforman una propuesta político-educativa impulsada por diversos grupos y sectores sociales a fin de, bueno, formar a una persona en una determinada área puntual. Bien, ¿existen diferentes tipos de currículum? Sí, existen diferentes tipos que han sido, bueno, hablados por distintos autores, estudiados por distintos autores a lo largo del tiempo, y es lo que vamos a tratar de definir y charlar ahora. Sí, por empezar, vamos a comenzar entonces con lo que se conoce como el currículum formal o explícito, ¿sí? Que, bueno, quien lo trae adelante es este autor que ven en pantalla, no el dibujito, ¿no? Sino el nombre, que es Ralph Tyler, eh, que, bueno, fue un educador influyente, norteamericano, conocido por su enfoque en la educación educativa y el diseño del currículum, y es más famoso por su trabajo que traducido al español el título sería algo así como principios del currículum y la institución, ¿sí? Donde va a desarrollar un modelo sistemático para diseñar y evaluar currículum educativos, ¿sí? Entonces es un documento en donde aparecen los planes y programas de estudios que se incluyen los objetivos, contenidos, métodos y evaluación que se deben seguir en este proceso educativo, ¿sí? En segundo lugar, encontramos el currículum oculto por Philip Jackson, ¿sí? Que se refiere a las enseñanzas no explícitas que los estudiantes adquieren a través de la cultura y la estructura organizativa de la escuela, como normas, valores y comportamientos. Y este autor, Jackson, era psicólogo y también educador, también era de Estados Unidos, ¿sí? Él escribe un libro donde va a salir esta teoría del currículum oculto, que se llama La vida en la escuela o La vida en clases, y va a introducir este concepto refiriéndose entonces a las lecciones no explícitas que los estudiantes aprenden en la escuela. En tercer lugar, vamos a encontrar el currículum nulo, ¿sí? De Eiser, ¿sí? Que hace referencia a los contenidos que se omiten o excluyen del currículum oficial, y es lo que no se enseña y que, por lo tanto, también transmite un mensaje sobre lo que se considera importante o irrelevante, ¿sí? En este caso, estamos entonces hablando de Elliot Einstein, ¿sí? Que, bueno, también era un norteamericano académico que se iba a especializar en la educación artística y en el diseño curricular y que iba a ser conocido por la educación en la imaginación, o la imaginación y la educación, uno de los libros más importantes que iba a introducir sobre el currículo nulo y todo esto que se deja de lado, por más que aparezca en el currículum explícito, el nulo
ejecutado por el docente lo saca de contexto, ¿sí? Si avanzamos, encontramos el currículum implícito, ¿sí? Pérez Gómez iba a llevar adelante esta idea, ¿sí? Similar al currículum oculto, pero que va a enfatizar los valores y actitudes que se transmiten a través de las interacciones diarias y de las prácticas formales o de las prácticas no formales dentro de la escuela, ¿sí? Pérez Gómez es un académico español especializado en la didáctica y la teoría del currículum y que ha trabajado extensamente en la integración de las prácticas educativas y la teoría crítica, enfatizando el currículum implícito y sus impactos en la educación. En quinto lugar nos vamos a encontrar con Stenhouse, este educador británico, ¿sí? Que bueno, fue conocido por su enfoque en la investigación educativa y el desarrollo curricular. Bueno, ahí justamente el nombre del libro hace referencia a esto que mencionábamos recién, la introducción del currículum y el desarrollo curricular en la educación. Bueno, y se destaca la importancia del currículum en la acción. Entonces, en este caso, se implementa, es el currículum que realmente se lleva adelante dentro del aula, considerando las adaptaciones y modificaciones que los docentes hacen en la práctica. Si avanzamos, ¿sí? Ya nos metemos con el currículum formal y no formal, ¿sí? De Jimeno Sacristán, que diferencia entre el currículum formal, que es el oficial, estructurado, y el no formal, que incluye actividades educativas no reglamentadas, como talleres, seminarios y actividades extracurriculares, ¿sí? Este Jimeno Sacristán, que falleció hace poquito, en 2021, bueno, era un psicopedagogo español y uno de los principales teóricos del currículum en el mundo del habla hispana. Se dio a conocer por ahí más por su obra El Currículum, una reflexión sobre la práctica. Bueno, fue uno de los escritos más leídos de él, que es fundamental para entender las teorías curriculares y su aplicación en la educación. En séptimo lugar, nos vamos a encontrar con el currículum flexible de Ronald Barnett. Sí, Ronald Barnett es un académico británico especializado en la educación superior y el desarrollo curricular. Sus trabajos se centran en la flexibilidad curricular y en la relación entre la educación y la sociedad, buscando siempre un enfoque más abierto y dinámico en el diseño curricular. En este caso, este es un enfoque que busca adaptar el currículum a las necesidades y contextos específicos de los estudiantes, promoviendo una relación más abierta y dinámica entre lo que es la educación y la sociedad. Si avanzamos, vamos a tener el currículum basado en competencias de Tardif, ¿sí? Que se centra en el desarrollo de competencias específicas en los estudiantes, integrando conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para su desempeño efectivo en diversas áreas, ¿sí? Bueno, Maurice Tardif, ¿sí? Es un académico canadiense que, bueno, se fue reconocido por su trabajo en el desarrollo de las competencias profesionales en la educación, que escribió, bueno, exactamente sobre la importancia de integrar competencias en el currículum educativo, adaptándose a las demandas del mercado laboral y de la sociedad, ¿sí? Si nos vamos al noveno lugar, encontramos el currículum crítico y en este caso vamos a tener en cuenta, ¿sí? A Michael Apple y a Henry Giroux, ¿sí? Por un lado, Apple, un académico norteamericano conocido por sus contribuciones a la teoría crítica en la educación, que se iba a centrar, ¿sí? En su trabajo en el análisis del poder y la política en la educación, promoviendo un currículum crítico que aborde las desigualdades sociales y educativas. Por su parte, Giroux, este académico norteamericano, mitad estadounidense, mitad canadiense, iba a considerarse uno de los, o se considera uno de los fundadores de la pedagogía crítica,
con su obra que enfatiza la necesidad de un currículum que fomente la justicia social y la transformación educativa, desafiando las estructuras del poder tradicional. Interesante, Giroud, para poder leer después en otro momento, ¿sí? Entonces se enfatiza justamente estos autores con el currículum crítico, van a criticar las estructuras de poder y la promoción de la justicia social a través del currículum, cuestionando los contenidos tradicionales y promoviendo una educación transformadora, ¿sí? Y en último lugar, en décimo lugar, vamos a ver al currículum integrador con James Bean. Bueno, este James Bean es un educador y un autor estadounidense especializado en el tema del currículum integrador. Su enfoque promueve la integración de diferentes áreas del conocimiento en torno a temas o proyectos significativos, buscando una educación holística y contextualizada, ¿sí? En este caso, bueno, promueve la integración de diferentes áreas del conocimiento en torno a temas o proyectos significativos, promoviendo una visión holística y contextualizada del aprendizaje. Muy bien. Para ir terminando, bueno, acá tenemos un poquito algunos de los autores con los que estuvimos trabajando en el marco bibliográfico con el fin de llevar adelante esta pequeña charla sobre currículum, ¿sí? Vamos a ver si podemos seguir avanzando y hacer alguna otra charla más sobre el tema. Si no, hasta acá nomás y nos vemos en una próxima clase.